En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la segunda. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de los fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía, y puesto bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y quien en espíritu entramos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Dígame una cosa que veo que estás. Bueno. La vez pasada, al introducir el tema de las parábolas, decía que la palabra masal, que significa en hebreo parábola, puede significar muchas más cosas. Pues fundamentalmente masal es una comparación. La parábola es a qué se parece el reino de Dios. Pero puede ser también una narración o una profecía o una palabra eficaz o también puede ser una alegoría. Sí, tiene una multiplicidad de significados, de modo que no es tan fácil enmarcar la parábola en un significado muy concreto. Me gustaría volver a repetir lo que decía la última vez Joaquín Jeremías, que fue uno de los grandes estudiosos junto con otros dos autores protestantes evangélicos. Dice que a nosotros nos sirve mucho, que la parábola es un fragmento de la tradición viva que nos trae la palabra propia de Jesús. Es decir, no hay peligro que la parábola haya sido modificada o acomodada al contexto de las primeras comunidades. Porque Jesús era un gran narrador. Él tomaba de la vida sencilla del campesino o de la realidad de la vida, traía narraciones que eran muy propias. En el Nuevo Testamento, ni San Pablo, ni Juan, ni los demás, ni Santiago, ninguno trae parábolas como las que narra el propio Jesús. Son 42 parábolas. Imagínense, lo que indica que gran parte del mensaje de Jesús lo contaba en forma de parábola, de comparación, ¿no? Bueno, nos preguntamos, primero que todo, ¿por qué contaba parábola? La parábola es un poco como el reino de Dios, es algo que está revelado y a la vez escondido. Sí, el reino de Dios no es que se puede palpar diciendo aquí está el reino de Dios. Se puede, obviamente, el reino de Dios está presente totalmente en Cristo, en Jesús. Él es la persona cuya vida está totalmente dominada por el Padre, por la voluntad del Padre. Por lo tanto, si el reino, pero para los demás, el reino de Dios era una palabra y un mensaje que aludía a algo, ¿no? Pero que estaban ocultos. Tan así que decía,
a ustedes les cuenten parábola para que vean y no entiendan, Sí. para que oigan y no. Entonces, por medio de las parábolas, él obviamente, yo pienso que en la primera parte de todo de su vida pública, la gente no sabía quién era, cómo era posible que fuera él el Mesías. Se preguntaban, ¿será él el Mesías? Por lo tanto, él tenía que ocultar su identidad de Mesías para que no entendieran según el criterio de ellos. El Mesías que viene con fortaleza, con poder para rescatar a Israel del dominio romano. Él tenía que enseñarle poco a poco que él era el Mesías, pero un Mesías muy diferente. Por lo tanto, utilizaba la parábola como medio para poder identificarse de una forma correcta. Él no podía explicar claramente, como tampoco lo sabemos nosotros, en qué consistía el reino de Dios, porque en la vida de Jesús, ¿quién dominaba? La voluntad del Padre, la pasión por el Padre, el amor del Padre. Para ello era muy difícil comprender que Jesús tenía un origen y una comunión permanente con el Padre. Sí, para los apóstoles, también para los demás, fue un camino lento, poco a poco fueron entendiendo que Jesús dependía totalmente del Padre, ¿no? Y que los milagros que realizaba eran obra del Espíritu del Padre, ¿no? Que descendió sobre él. Entonces, las características de las parábolas revelan, primero que todo, en qué consiste la buena nueva, el reino de Dios. Siempre la parábola tiene que ver algo con el reino de Dios, ¿no? Lo dice de forma muy diferente, pero utilizando imágenes y ejemplos y comparaciones de la vida. Porque era muy difícil para entender ellos qué es el reino de Dios. ¿Dónde es que Dios reina en forma total, absoluta? Solamente en la persona de Jesús. Todo lo demás eran intentos de ver. Bueno, segundo cometido o segundo propósito de la parábola. Jesús quería decirles, el plazo que Dios da a la humanidad de Israel es muy corto. Pronto llegará el día en que Jesús se manifestará totalmente. Entonces, el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed porque el plazo está muy cerca. Entonces, el aspecto escatológico se llama esta, ¿no? Escatológico significa los últimos días. Él quería anunciar pronto, no sabemos cuándo, todavía estamos esperando hace 2000 años, pronto vendrá la plenitud del reino de Dios. Tercero, la parábola tiene como propósito llamar a la conversión. Convertido porque el plazo está muy limitado. Y por último, la parábola refleja mucho su controversia con los fariseos. Si vemos la parábola en el contexto en que ocurren, siempre detrás de la parábola, de muchas parábolas, está la mentalidad obtusa, ¿no? Obstinada de los fariseos. Por lo tanto, él quiere romper esta sordera de los fariseos hablando en qué consiste el reino de Dios. ¿Cómo pueden entrar? ¿Se acuerdan cuando Nicodemo preguntó a Jesús en el Evangelio de Juan, ¿cómo hago yo para entrar en el reino de Dios? Siempre la preocupación de ellos es a través de la observancia de la ley, para ellos era lo máximo, ¿no? O hay otro camino mucho más directo para entrar en el reino de Dios. Jesús le contesta, solo a través del agua y del Espíritu puede entrar el reino de Dios. Da a entender que va a abrirse un camino nuevo, el bautismo, la fe, etc. Muy bien. Entonces, la parábola tiene que ver con todos estos 4 elementos. Primero, un anuncio bajo imagen y comparaciones de la buena noticia del reino de Dios. Segundo, el carácter escatológico tiene que ver con el tiempo limitado que le queda a la humanidad, a Israel. Una llamada a la conversión y refleja la controversia, la oposición de los fariseos. Otro punto muy importante que quiero que tengamos en cuenta antes de empezar, que las parábolas, cada parábola
para quien la escucha, independientemente de quiénes son, tiene una finalidad, obligarnos a reflexionar, porque la parábola es tan enigmática, ¿no?, que cada uno tiene que dar una respuesta diferente. La respuesta que dé yo, o Carolina, o Luis Alberto, o Patricia, será muy diferente dependiendo cómo es mi postura, mi actitud frente al reino de Dios. Por lo tanto, no es que las parábolas puedan tener una aplicación igual para todos. Cada uno dirá, esta parábola me pone en crisis, porque me atañe directamente a la situación que estoy atravesando. O esta parábola me deja muy alegre, muy contento, porque estoy muy cerca. O esta parábola para mí no dice nada, etc. Por lo tanto, más que enseñanza, la parábola nos obliga a situarnos frente a este anuncio. El reino de Dios está cerca. ¿Cómo responde usted? ¿No? Bueno. Por tanto, dice Carlos Meister que las parábolas no tienen respuestas, sino preguntas. A cada uno nos llega una pregunta. ¿Cómo estás tú frente a esta situación, ¿no? Por lo tanto, nos obligan a reflexionar y causan, obviamente, ocasionan curiosidad, ¿no? Y la curiosidad requiere que yo dé una respuesta a la curiosidad. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es el grano de mostaza? Etcétera. Todas estas figuras me obligan a situarme frente a una realidad que me cuestiona, que me compromete, que me condiciona. Dicen los autores que las parábolas son un poco el corazón de los evangelios, donde encontramos a Jesús muy bien presentado, son las parábolas. Porque dice, la parábola finalmente nos llevan poco a conocer el corazón de Dios Padre, ¿no? A través de la parábola vamos conociendo a ese Dios que le inspiraba completamente las palabras que tenía que decir, porque decía, todo lo que yo hago, lo que yo diga, me lo dice el Padre, lo he visto hacer el Padre, lo que diga que son palabras inspiradas y palabras que nos llevan al Padre. Muy bien, entonces tomamos el documento que ¿tienen el documento? Y ahí tenemos el orden en que vamos. ¿Tú lo tienes? Sí. El orden que vamos estudiando. Tendremos que pasar de un tomo 1 a tomo 2 con mucha frecuencia porque lo tenemos organizado de esta forma. La última vez vimos la lámpara. La lámpara. ¿No más que esa? Sí, porque seguía la del demandado. Bueno, vamos a hacer la página 213 de uno de los dos. Tomo 2. Del tomo 2. 213. ¿Quiere leer a partir de la 13? Del versículo 57. Del versículo 57. Versículo 57. Perdón. Sí. ¿Por qué no juzgáis por vuestra cuenta lo que es justo? Cuando acudas con tu rival al juez, mientras vais de camino, procura lograr un arreglo con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta haber pagado el último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Jesús acude a una imagen. Mientras que tú tengas tiempo todavía de arreglar tus líos, tus problemas, tus asuntos, hágalo, porque más tarde no tendrás más tiempo. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es
el planteamiento de Jesús. Dice, cuando acude con tu rival al juez, mientras vais de camino, ¿qué es el camino? La vida. La vida. Mientras que tenemos vida, tenemos que arreglar nuestros asuntos. El asunto más importante es la salvación de uno, ¿no? Procura lograr un arreglo. Entonces, conviértate, Cambia haz de penitencia, rumbo. cambia de rumbo, porque cuando estés ante el juez ya es tarde. En el juicio final ya nada que hacer. El juez ya toma una decisión con base en con los cargos que tengo. Y sabemos que eso vendrá. A no ser que te arrastre ¿Quién es que puede arrastrarnos del juez? ¿El enemigo? El enemigo, pero eso es el demonio. Sí, claro. De alguna forma, alguien nos arrastra. La vida misma, la vida nos lleva a un momento en que ya no tenemos más oportunidades. Y el juez te entrega al alguacil, es decir, habrá un castigo. El alguacil es la cárcel. Y el alguacil te mete a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta haber pagado el último centavo. Hay algunos teólogos que dicen, esta parece ser una alusión al purgatorio, porque quedas en la cárcel hasta que no hayas purificado, purgado todas tus penas. El único texto que puede insinuar la existencia de un purgatorio es esto. Te digo que no saldrás de allí hasta haber pagado el último centavo, porque del infierno uno no sale nunca más. Ya el que llegó allá. Pero del purgatorio uno tiene esperanza que pagando el último centavo, habiendo purgado hasta la última pena. Bueno, ¿cuál es el mensaje que nos trae entonces esta parábola? No esperar no pensar que estamos acá para siempre, hacer conciencia que en cualquier momento va a llegar ese momento del juicio para cada uno, independiente o no sé el tiempo, pero si nosotros no lo tomamos en serio, la vida simplemente pasa y uno cree que nunca va a haber ninguna consecuencia de lo que hago, y resulta que cada acción tiene su consecuencia, y esta es la consecuencia real. Y es un dato muy interesante, ¿no? Es decir, cualquier persona que tenga oportunidad de arreglar sus cuentas con alguien que lo demanda, lo más lógico es arreglar las cosas en el camino y no esperar el último momento cuando el juez ya falla. Sí. ¿Qué le dice a usted esta? Sí, además que, digamos, no tenerla, ahí no dice si el camino es corto o largo, sino simplemente dice el camino, y es mejor uno ir caminando de una manera un poco más segura. Con la alma aliviada Más tranquila, de todo exacto. cargo. Si uno sabe que tiene algo que arreglar, arréglalo durante tu vida, no espere el último momento. Y creo que muchas veces decimos en la próxima vez que me encuentre o la próxima vez le digo, y creo que es una reflexión para todos, Sí. de pensar en ese momento hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé las palabras y no esperar para más allá. Segundo lugar, revela que Dios es juez. Dios es juez, sí. Claro. El Padre delega en su Hijo el juicio de todos los hombres. Entonces no hay peligro de que uno llegue ahí con la alma cargada de culpas y que pueda evadir. Entonces hay una revelación clara. Primero, tenemos oportunidades para arreglar en el camino. Y es ya la Conversión, oportunidad. confesión, etc. Y es que yo creo que todos de alguna manera pensamos que vamos a estar acá toda la vida. O sea, como que nadie piensa que se muere. Y en estas últimas 2 semanas, aparte de los hechos trágicos que hemos visto, Sí, Sri Lanka. Muchacho de 23 años muere. Sí. Así como así uno dice, pero Le o sea, falta. 23 años, es joven, ¿no? Niños, balas perdidas, una cantidad de cosas que uno dice, ¿en qué momento es mi momento? Puede ser ahorita. Entonces, Sí. la idea es, ojalá dormirse, dicen los santos, cada noche con todos los asuntos arreglados, porque uno nunca sabe si mañana habrá oportunidad. Perfecto. Ujú. Aquí tengo una nota. Los contemporáneos de Jesús no supieron interpretar el kairos,
el tiempo de Dios. Va. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y se quedaron ciegos todavía. Israel sigue todavía esperando un Mesías y confundiendo cualquier Mesías, ¿no? Sí, por lo tanto, no tuvieron en cuenta que la venida de Cristo era el momento exacto para reconciliarse, para creer, ¿no? Muy bien, vamos al segundo texto. Fíjense que cada parábola tiene una enseñanza muy directa para cada cual. Si uno vive alegremente, esta parábola lo pone en el sitio. Si uno todos los días está pensando que hoy es el último día, esta noche es el último día, ya aprendió. El santo cura de Ars siempre invita a pensar en la muerte. Y si uno tiene presente ese momento, él dice que definitivamente te cambia la visión de la vida. Sí. El actuar, el medir cada paso que uno da, entonces pues importante. Pero no como una muerte como el sentido de miedo que muchas veces, sino como un paso. Sí. Lo fugaz de la vida, entender lo fugaz de la vida. Y así mismo actuar como si todo se acabara en cualquier momento. Como una preparación. Sí, sí, claro. Y ahí es donde yo creo que, y ahora que estamos en Pascua justamente donde más cobra la importancia de entender la resurrección, que no sé por qué me ha dado tan duro, Emilio, en esta semana, que mucha gente me dice, no, yo creo en Dios, pero no, eso de resurrección sí me cuesta mucho, y yo digo, pero es que entonces no, ¿en dónde está la fe? Exacto. Hasta prefieren plantearlo como reencarnación. Creen algunos más en una reencarnación futura, porque dirá, las penas, las culpas que yo he cometido en mi vida, tendré otra pequeña oportunidad convertirme en una gallina, en un perro, para reencarnarme y así expiar las culpas. No hay reencarnación, hay resurrección para la salvación y para la condena. No hay otra. Muy bien, pasamos a la segunda, porque son muchas las parábolas. De las en la aves. página 206, 206, digamos. ¿Del mismo? Sí. El mismo. 206. Dijo a sus La discípulos. página. 205, sí. Me quiero hacer por la página. Siga. Dijo a sus discípulos, por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni... ¿No lees? ¿Dónde lees? 205. 206. Versículo 22. Sí. Ah, pero es que 206. 106 es los lirios. Sí, ven aquí. ¿Quieres que hagamos los lirios mejor? No, pero aquí estamos. ¿De las aves? 206, versículo 25. Ok. Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si pues no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Ahora viene la parábola, versículo 27. Fijaos en los lirios, como ni hilan ni tejen, pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se pudo vestir como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana va a ser echada al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Dónde está la parábola aquí? La comparación. Los lirios. Fijaos en los lirios. Que ni hilan ni tejen. Y sin embargo, ni siquiera Salomón, en todo su esplendor, en su grandeza, en toda su gloria, pudo vestir como ellos. Es un llamado a qué? A confiar en la divina providencia, a no estar pensando qué voy a hacer mañana, con qué voy a pagar, con qué, pues no significa no hacer nada para conseguir las cosas, pero no Pero detrás hay un desesperarse. mensaje. Para mí es que no se... Confiar en la providencia. Sí, Sí, eso. Ah, sí, es pero no sí. creerse dueño de nada. Sí. Además, No, además, sí. Que además del poder de Dios, dice, Dios hace los lirios tan bonitos que a pesar de que ni hilan ni tejen, es Dios que está hilando y tejiendo para ellos, para tener el resplandor como la orquídea que sí. tenemos acá. Y por más que queramos, nosotros no podríamos cambiar nada, o sea, las cosas van a venir, pero obviamente hay que trabajar y demás. Sin embargo, lo que va a llegar es por voluntad de Dios. Sí. Y si nosotros confiamos, las cosas igual van a llegar, o sea, como que para que, yo siento es como
¿Tú de qué tanto te estresas? Te gastas la vida estresándote porque si llegó, si no llegó, si tienes, si no tienes, si tienes el vestido, no sé cómo. Y resulta que de eso no se trata. Dios igual te va a vestir y por más que ni Salomón se pudo vestir Sí. tan bonito como un lirio, ¿para qué te estresas? O sea, Y más arriba decía, ¿no? Ni siquiera puedes agregar un centímetro, un codo a la medida de tu vida. Exacto. ¿No? Entonces- Y un minuto más. El día que mueres tú no puedes decir, no, dime. 10 minuticos más. Un minutico más. Ya vengo en 5, ¿no? Dice, si no soy capaz ni siquiera de lo más pequeño, que es un codo a la vida, mucho menos podemos, dice, tenemos que preocuparnos de cosas mucho más importantes, ¿no? Leamos de repente la nota del versículo 27. Fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Los lirios no tienen necesidad de vestirse, ya que son ellos mismos su mejor vestido, y sus corolas son más bellas que todo el lujo más célebre de la historia de Israel, el de Salomón. No tienen que hilar y tejer las telas. La gloria espléndida de los lirios se ofrece junto a incluso a unas vulgares florecillas, la hierba del campo, que pronto acabarán en el fuego. Los lirios no son finalmente más que hierbas efímeras, pero a vosotros, aunque sea pequeña vuestra fe, Dios os aprecia y considera. Aquí está el mensaje, ¿no? Mm. Entonces, no preocuparse demasiado por la vida, porque finalmente es Dios que los quiere y que provee a ustedes el pan de cada día, la salud, etc. Por lo tanto, es un llamado a la confianza en la providencia de Dios y no, digamos, hacer que toda la vida sea únicamente en función del vestido o de la comida, ¿no? Cuando uno vive solamente para comer, para vestir, ¿no? Obviamente pierde de vista que es Dios que te da la salud, que te da el pan, ¿no? Y te lo da en abundancia, así como lo da un vestido bellísimo a los lirios del campo. Y ahí es donde uno entiende, por ejemplo, la fe de una Santa Teresa, de tantos santos que han construido cosas enormes sin un centavo. Sí. Y ahí empiezas a entender de dónde sale la providencia trayéndote recursos, dinero, lotes o lo que tenga que llegar para poder construir el reino de Dios también en físico. Muy bien, sigamos con la segunda parte de la comparación. Así pues, vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os darán por ahí viene la parte. Ahí está el sentido de todo. Cuando uno ya se dedica, sabe vuestro Padre. sí, cuando uno se dedica a buscar las cosas del mundo, encuentra las cosas del mundo. No, pero es obviamente exclusivamente la cosa del mundo. Porque uno tiene que buscar todos los días el pan, la casa, pagar impuestos, etc. Claro. Pero cuando uno se dedica únicamente para conseguir el pan, el vestido, etc., pierde de vista, por supuesto, que es Dios, finalmente que te da la vida, que te da el tiempo, etc., ¿no? Sí, la palabra exclusiva indica que obviamente uno pide a Dios, danos hoy el pan de cada día. Sí tenemos que preocuparnos, ¿no? Hay que trabajar, pero no ponerlo como la única prioridad en la vida. Ahí está y guardar. Yo pienso que ahí, digamos, como en esas cosas de... generalmente uno busca mucho la seguridad para muchos años adelante, ¿sí? Sí. Ajá. Y creo que acá es como también poner ahí la confianza en no se afane, no acumule. Eso. Sí. El Señor dice, bueno, la Padre nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Como que en el desierto los israelitas aprendieron a recibir cada día su ración de maná, y nosotros queremos, como tú dices, asegurar de aquí a 20 años como para estar tranquilos, y resulta que no y es correcto pensar en el futuro, pero no exclusivamente pensar que el futuro depende de una póliza, depende de unos ahorros, etc., que muy posiblemente todo esto no te va a servir porque mañana Dios te llama, o simplemente dice, buscad las cosas de arriba y no las cosas del reino de Dios, sí, hay un justo equilibrio entre el enfocar la vida solamente en la búsqueda
de los bienes de este mundo, y el otro extremo es olvidarse de trabajar. San Pablo decía a los tesalonicenses, el que no trabaja, no come. que no coma. Claro, pero es que acá justamente también habla del reino, y el reino es justamente el bien de la comunidad, y no acumular yo y que el de al lado pase hambre o no tenga con qué También, vestirse, sí, ¿no? esta faceta. Y además, para quienes tienen vocación, todos tenemos vocaciones y carismas distintos, hay quienes tienen un llamado más fuerte y más entregado, y el Señor nunca abandona a quien dedica su vida a la construcción del reino, aunque sea exclusivamente a eso. Siempre quien es un servidor de la palabra, o un servidor o un misionero, en fin, encuentra su ración de pan, encuentra su alojamiento y todo, porque está escrito, no hay nada que hacer, es promesa de Dios. Y hay una nota que abajo dice, Jesús no recomienda liberarse de los afanes de esta vida para conseguir una paz interior, sino que invita a tener confianza en Dios, que paternalmente se preocupa por sus criaturas. Y es que yo creo que nos pasa a todos. Por Un equilibrio entre las dos cosas. Buscar cada día el pan, por supuesto que es obligatorio porque uno tiene una familia, pero sin obsesionarse eso. Yo siento que a todos de alguna manera nos ha pasado. Está uno tan concentrado en el trabajo, en lo que tiene que hacer para cumplir la meta del mes, lo que sea, que a veces se pasa de lado la oración, se pasa de lado las cosas realmente importantes, y ahí empieza a fallar esa relación. Sí. Y sigue, buscad más bien de su reino, ¿no? Al final, esas cosas os las darán por añadidura. Aparentemente es muy ingenuo, ¿no?, el planteamiento, porque no se da nada por añadidura. No. Pero como tú decías, el que confía en Dios, que se consagra su vida en pobreza, castidad y obediencia, ¿no?, Dios también da mucho más de lo que uno da, y simplemente asegura sostenimiento, etc. Sin darle, pasará momentos difíciles, ¿no? Seguramente sí. Dice, no es la angustia la que debe invadir el corazón, ni tampoco el desapego interior o la pasividad. Dice, el objeto de esta búsqueda se indica con una sola palabra, la basileia, es decir, el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es a los ojos de Lucas la promesa que está por realizarse, la esperanza cristalizada en Jesús, en su palabra, en su espíritu. La providencia de Dios, con sus sacudidas y sus fracasos, se convierte en evidencia convincente. Exactamente. Habrá altibajos en la vida de una persona que pone su confianza en la palabra de Dios. Pero, finalmente, Dios, que es Padre, provee a sus hijos. Ahora, aquí se plantea, ¿por qué entonces hay tanta hambre, tantos niños en Yemen, en Somalia, en Norcorea, que mueren de hambre? Millones de niños. Esto contradice totalmente lo que dice aquí el texto. Porque muchos acaparamos más de la cuenta, porque nosotros mismos, la riqueza está totalmente mal distribuida. La riqueza es tan injusta que unos lo tienen todo, como ocurre aquí en Colombia, pocas familias, y otros no tienen nada. Por lo tanto, no es que Dios abandona a los niños a su destino, que una muerte en pobreza, en total miseria, como ocurre en Etiopía, en Somalia, en estos países, sino que es un llamado, un crimen de la humanidad, porque priva a personas que podían perfectamente ser alimentados a través de porque hay guerras tribales en estos países, hay opresión, hay ni corrupciones en los gobiernos totalitarios que privan a esas personas. Por lo tanto, la culpa no es nuestra. Cuando Jesús, la culpa sí es nuestra, no es cuando le dijeron en una oportunidad, no tenemos nada y no podemos despachar a la gente para que se vaya a buscar comida en los alrededores, sabiendo que no había dónde poder comprar, eran 5.000 personas, él le dice, dale vosotros de comer. Exactamente. Y encuentra que un niño tenía 4 panes y 3 peces, ¿no? Y él, 5 panes de lo poquísimo que tenía este niño, alimentó a una muchedumbre de 5.000, lo que indica que darle vosotros de comer indica, es un claro mandato. La humanidad tiene con qué poder responder al hambre, a la necesidad de todo el mundo. Si no lo hacemos es porque tenemos
una injusta distribución de la riqueza. Y unas Sí, prioridades todos. descuadradas. Si todos los seres humanos tuviéramos siquiera el 1% o menos, o el 1 por 1000 de lo de Madre Teresa de Calcuta, de lo de los grandes seres que han Sí. velado por la humanidad, los santos, los apóstoles y la gente que se dedica de verdad a ayudar a la humanidad, no habría Sí. hambre. Esta es la prueba de que donde hay personas generosas que se preocupan, ahí hay una respuesta, hay donaciones, hay mucha gente que ayuda. Pero el que piensa únicamente que con medios humanos se puede resolver el problema del hambre, ¿no? Difícilmente. Hay que pensar realmente que más allá de nuestro esfuerzo está alguien que es Padre nuestro, que nos otorga el pan de cada día. Así como manda la lluvia, el sol, la fertilidad de la tierra, ¿no? Terminamos con el versículo 32. No temas, mi pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Procuraos bolsas que no envejezcan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni los roe la polilla. Pues donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Leemos la explicación abajo, empezando por lo que está en negrillas y el otro. No temas, mi pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. La noción de rebaño sugiere la figura del pastor. Existen unos lazos tan estrechos entre Cristo y sus discípulos, entre el Padre y sus hijos, que pueden superar todo temor. Sin embargo, el miedo y las preocupaciones serán comprensibles. Ese pequeño rebaño, como el resto de Israel, sigue siendo frágil y se verá continuamente amenazado. Pero más fuerte que las amenazas, la voluntad salvífica del Padre ha dispuesto darles el reino siempre y cuando las ovejas estén unidas a su pastor. Es un texto muy bonito. No temas, mi pequeño rebaño. 12 personas que estaban, del cual surgiría un rebaño inmenso, que es la iglesia, ¿no? Porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Entonces, Jesús continuamente orienta su discurso hacia el don del reino de Dios. Y dice, vended vuestros bienes y dad limosna. ¿En qué contexto diría esto? Imagino que no era a los apóstoles, que eran más bien pobres, salvo Juan y Santiago, que eran dueños de un barco, pero muy probablemente este texto lo dirigió a personas que tenían poder. Entre sus oyentes habrá habido personas pudientes, a las cuales pedía, vended vuestros bienes. No podía pedirle a Pedro que vendiera sus bienes, porque ¿no? Era un simple pescador, Andrés. Muy probablemente el contexto en que dijo esta palabra era frente a un auditorio, a un público, a una asamblea, donde había personas que disponían de bienes, de recursos humanos, de recursos materiales. Porque si no, no se entendería esta invitación, vended vuestros bienes y da limosna. Limosna, por supuesto, era una de las obligaciones de todos los judíos. Tenía que utilizar el ayuno, la limosna, etc. Y aquí se puede ver cómo el egoísmo humano ha hecho que toda esta desigualdad también se dé, porque ni siquiera se da la limosna, o sea, ni siquiera se vender los bienes, mucho menos, pero ni siquiera cada quien piensa solo en sí mismo y en acaparar más, y entonces por eso es que no hay la distribución correcta de la riqueza y pues tampoco la voluntad ni el sentido de dar. Entonces el tesoro nuestro termina estando en las cosas de este mundo, en el acaparar, en lo que estemos buscando acá y no en buscar las cosas de Dios. Entonces descuadrados. Es que la codicia humana ha llegado a tal extremo de que los seres humanos, los grandes potestados económicos que están mucho más arriba de Bill Gates, mucho más arriba de los ricos que publican y conocemos, son personas que tienen grandes islas y plataformas con enormes fortines debajo de tierra, antinucleares y todo, con
pistas de Preparada para aterrizaje, preparados para todo. El No, ejemplo es la donación que hicieron últimamente para la reconstrucción de Notre Dame. 1.000 millones de dólares, ¿no? ¿Euros o dólares? ¿Qué es? euros. O de euros, bueno. Bueno, sí. euros o Pero igual es suma, mucho. fueron los grandes ricos que les sobraba esta plata, seguramente, ¿no? Para poder reconstruir. Cuando en Libia, en otras partes están muriéndose de hambre, pero para el orgullo de los franceses hay dinero de sobra. Y salieron donaciones muy grandes. Muy generoso. De acuerdo. Y ellos tendrán, con lo que tú dices, ¿no? Han asegurado su futuro y de su familia con grandes... Terrenaje. Sí. Yo siempre me acuerdo, y seguramente llegaremos a la parábola del que atesoraba, tenía los graneros llenos y demás, porque no solamente se trata de aquellos ricos, potestados, sino de nosotros, y la pregunta es para mí, ¿yo Exacto. qué estoy haciendo? Porque sí, hay gente rica, Sí. pues qué bueno que son generosos, maravilloso, pero nosotros, entonces no podemos decir, es que como yo no tengo, no doy. No tengo plata, entonces ¿qué doy? Doy mi tiempo, doy mi servicio, doy una palabra de aliento, abro un espacio para hablarle, para escuchar a alguien que está mal, acompaño a un enfermo, lo que sea. Pero ese es el grano de arena que todos haríamos para poder hacer la diferencia. Si bien la distribución de la riqueza es equivocada, nuestra responsabilidad como cristianos también es grande, y no solo es dar limosna, sino si no tengo con qué dar, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué estoy aportando yo para toda la humanidad que realmente lo necesita? Esa es la gran pregunta a cada uno. Y mire el contraste. Mi pequeño rebaño recibe el reino de Dios. Sí, dice, ustedes son un pequeño grupo de personas, 12 personas, 20 personas, ¿no? Pero ustedes, el Padre, decía el reino de Dios. Imagínate el contraste de lo pequeño que era este pequeño rebaño, que reciben como premio, como promesa, el reino de Dios. Imagínense los apóstoles, se hincharon los pechos y dijeron, no, eso, ¿no? Si es que lo entendieron. La promesa es tan atractiva que vale la pena vender todo con el fin de echar mano al reino de Dios, Claro. que era la salvación y El la mayor gloria. tesoro. Y la eternidad. Emilio, en realidad eso está totalmente vigente. En ese momento, cuando Jesús le habló a los apóstoles diciéndoles mi pequeño rebaño, la iglesia, el total de los católicos, que ojalá merezcamos estar en ese pequeño rebaño, comparado con el total de las 7.000, 8.000 millones de personas de la humanidad, realmente seguimos siendo un pequeño rebaño. Porque si miramos hacia afuera de la iglesia, pues en realidad el despiste es aún más grande que el mismo despiste nuestro. Sí, de modo que Sí, nosotros estamos perdidos. tan atractivo, ¿no? A los pequeños que confían en la promesa de Jesús se les dará el reino. Por lo tanto, es lógico, vender vuestros bienes, echar mano al reino de Dios es lo más indicado. Pues ¿dónde está vuestro corazón? Allí estará vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hay una cosa que en alguna de las clases anteriores vimos y que a mí me dejó sonando mucho, y creo que ahorita vale la pena recordarla, y es que cuando uno da limosna, no pensar en lo bueno que yo soy porque estoy dando la limosna, sino porque estoy devolviendo un poco de más de lo que me han dado a mí. Exactamente. Es como una obligación. Esa es la obligación pero no que tenemos. Sí. Yo devolviendo lo que me sobra, porque yo tengo con qué vivir, Exacto. pero con esto yo devuelvo lo que Dios me ha dado gratuitamente doy también. Exacto. No porque soy bueno. Eso. No porque no, voy es un mérito. Siempre un acto de justicia. Y además no La limosna. sentirse, y no sentirse uno dueño de, Ujú. porque realmente Sí, todo es de claro, Dios. todo. Entonces, si yo tengo 2 pesos, pues debería Sí. realmente poder dar 1 y compartir con alguien que no lo Entonces, tenga. el examen de Esa es la conciencia, responsabilidad. que nos hace la parábola es esta. ¿Dónde está tu tesoro? Sí. Mire, si tu vida, si de la mañana para la noche tú piensas solamente en las cosas materiales, ahí está tu tesoro. Entonces, la prueba de si yo estoy, si mi corazón está donde el reino de Dios o está puesto en las cosas. Depende de cuánto
tiempo dedico y cuánta preocupación absorben las cosas de la vida. Es el examen del IFES. ¿Dónde está tu corazón? ¿A qué le dedicaste el día? Exacto. Si uno todo el día, toda la semana está pensando únicamente en las cosas normales que tiene que trabajar, pero exclusivamente en esta, sin dar gracias, sin alabar a Dios, sin pedirle perdón, sin dar su tiempo de los demás, significa que esto es el tesoro. Ahí está el tesoro. Podríamos hacer un Pareto donde está el 80% Sí, de eso, mi tiempo, ahí exacto. está mi corazón. Vamos a Fácil. Sí. Fuerte, ¿no? Sí. Aquí en el literal B, de la misma página 206, dice: la felicidad del hombre no está en vivir para comer, tomar y disfrutar, pues de que le sirva al hombre ganar el mundo si pierde y arruina a sí mismo. Es un insensato el que atesora riquezas para sí y no en orden del reino de Dios. Muy bien, pasamos a otra parábola. Pero fíjese cuántas reflexiones trae Una parábola. cada parábola. Vamos a la página 88 del tomo 1. Ay, no. 88. ¿Qué pasó? Que no me iba a entrar, porque yo pensé que ya... Seguimos con Lucas, ¿no? Siempre, Lucas. todas son Lucas. Todo Lucas. 88. Ajá. Y hay versículo 39. ¿Quieres pasarle a tu papá? Dale, papi. Y Añadió una comparación, es una parábola, ¿no? Versículo 39 de Lucas. Y añadió una comparación. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? El discípulo no es más que el maestro. Si bien, ya bien instruido, será como su maestro. Y sigamos con el 41. Versículo Aquí 41. viene la comparación. ¿Por qué te fijas en la mota que lleva tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo cuando no ves la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y después podrás distinguir para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Entonces, cada uno debería pensar un instante. ¿Qué me trae esta comparación? Que es la más común, ver el defecto Del otro. del Yo otro no sé a quién antes preguntar. de haberse juzgado uno mismo. Sí. Somos prestos para Lo juzgar. acabas de decir, son las mismas palabras del Santo Padre, del Papa Francisco. ¿Quién soy yo Ujú. para? Juzgar. Impresionante, ¿no? Un hombre como él. Ok, sí, también. Claro, finalmente era esto. Sí. Y los pobres gays, tachados, Por la sociedad. señalados por el dedo por todo el mundo, por los que creen que son muy Mejores normales. que ellos. Muy normales. Qué belleza. Sí. ¿Quién soy yo para Sí. juzgar? Leamos el comentario para... ¿Por qué te fijas en la mota que lleva tu hermano en el ojo? Otra viñeta feliz que nos ha legado las expresiones de la paja y la viga. Mateo y Lucas se muestran aquí tan de acuerdo que su modelo no pudo ser más que una versión griega del documento Q. Sí, si los tres evangelistas traen esta imagen, esta parábola, es porque la sacaron de esta colección de dichos del Señor, que era el documento que tenía a la mano, del cual traían inspiración y episodios. Emilio, ¿nos recuerdas por qué se llama documento Q? Porque en alemán, fuente se dice Quelle. Entonces, siempre hablan de la fuente Quelle, con la Q. Por lo tanto, normalmente se llama fuente Q, ¿no? Porque es la inicial de la palabra Quelle en alemán. Como los mayores estudiosos de la Biblia fueron alemanes, reformados, menos católicos. Entonces,
Gracias. se aceptó esta nomenclatura. Gracias. Jesús tiene tanta autoridad que trata al acusado de hipócrita y juega con la ironía y se sirve como los rabinos de ejemplos llevados al extremo. Existen dos peligros en la corrección. El primero es El primero es el abuso de autoridad lo mismo. de la voluntad de dominar. Y el segundo es el peligro más abajo. El segundo. Hipócritas, saca. Sí, lea El segundo. Matela. El Perdón. segundo peligro. El segundo peligro es la hipocresía. Entonces, dos peligros. El abuso de autoridad, El abuso cuando uno de quiere autoridad, dominar. sí. El segundo, y la la hipocresía. El pretender corregir al otro sin antes haberse convertido, o al menos entendido el tema, ¿no? El reino de Dios tiene que manifestarse en nosotros antes de pretender implantarlo en los demás. Bueno, aquí está el mensaje. Comprenderlo, aceptarlo. Y es muy común, ¿no? Terriblemente. Uno ve los defectos, distorsiones, errores, pequeños o grandes, y uno mismo no se mira hacia adentro. ¿Cuántas veces uno incurrió en el mismo defecto, en la misma culpa, y no tuvo, nadie, uno mismo no se ha condenado, no se ha autoacusado, ¿no? Es muy... Y es más fácil ver al otro, pero Sí. realmente puede que uno no haya cometido lo mismo y sin embargo hacemos lo de la persona que van a lapidar, que esté libre de pecado, no de ese pecado, dice Jesús. Tira la primera piedra. Entonces, antes de poder hablar, no sería solamente mirar si yo, no sé, si yo soy envidioso y el otro también, sino qué más tengo yo antes de tener la autoridad de ir a juzgar al otro. Y ahí estamos. Sí. Es tan profundo y tan permanente la no aceptación en uno de la vida que uno tiene, sino buscando culpables. Siempre se ve en la No vida. siempre todos hablas los del días, otro. Ese típico. buscando culpables, pero menos yo. El culpable Sí. siempre está por ahí. Y esto lo hacemos todos los días nosotros, ¿no? Todos los días lo hacemos, Sí. todos los días lo hacemos. Los delincuentes, los narcotraficantes, Todos los mafiosos. nosotros todos los días lo Ahora, hacemos. aquí dice algo que no prohíbe la corrección fraterna. Uno tiene que corregir a sus hermanos, pero de una forma tal que no sea imponer mi voluntad antes de yo haber visto de repente si yo pude haber incurrido. Entonces, los pastores de la comunidad de San Lucas tenían que corregir a los paganos que estaban convirtiéndose, entrando en la comunidad, pero es normal que tuvieran que corregirlo porque traían sus mañas, sus hábitos de idolatría. Sí. Esto no quita la obligación a los líderes de una comunidad de corregir. Depende de cómo, ¿no? Sí. Entonces, no abusar de la autoridad para aplastar al otro que tiene un defecto, ¿no? Lo primero. Y tercero, no ser tan hipócrita, porque antes de tú, digamos, acusar o corregir, tienes que mirar si tú mismo así incurres en la misma falta. Y la, Dos cosas. y la corrección fraterna sería más como sugerencias, más que... Sí, hay muchas formas de hacer la corrección, ¿no? Uno puede decirle a una persona en una forma brusca, imperativa, ¿no? Como no serlo, ofendiendo la sensibilidad humana. Otra cosa es decirle, esto lo podemos hacer mucho mejor, ¿no? O sea, hay muchas formas para no ofender la sensibilidad y la autoestima de la persona. La corrección. En las comunidades muchas veces ocurre que públicamente se invitan a los miembros de la comunidad a que digan sus propias faltas, ¿no? Con el fin de que nadie se dé el gusto de poder decir, yo tengo un comportamiento, una conducta, una forma de ser mucho. Entonces, es una ayuda para hacer la corrección, pero obviamente hay muchas formas. Yo creo que un papá o una mamá lo hacen de una forma muy, muy inteligente porque quieren a la persona, entonces le ayudan a corregir. Pero obviamente hay autoridades o hay personas que le nace humillar a la persona cada vez que
tiene oportunidad de encontrar algún comportamiento inadecuado, ¿no? Imaginemos Jesús en medio de esas 12 personas, ambiciosos, engreídos, ¿sí? Sí, sí. Ignorantes en muchas cosas. ¿Cuántas veces habrá tenido que corregir a sus propios apóstoles? Pero de la forma tal que ninguno de ellos se sintiera lastimado en su amor propio, ¿no? Por lo tanto, lo que dice aquí, imagino que era producto de esta continua, digamos, corrección y animación y motivación que él hacía. Porque tuvo que haber sido muy difícil convivir con 12 personas, con un pasado muy diferente, con temperamento y caracteres. Imaginemos Pedro. Pedro era impulsivo, ¿no? Generoso, pero muy impulsivo. Juan y Santiago eran hijos del trueno, por algo, se ve que eran muy temperamentales. Mateo, que era un ex publicano, de repente muy metido en las cosas. Judas, ¿no? Etcétera. Entonces, cada uno tenía una personalidad. ¿Cómo habrá hecho Jesús para aguantarse durante 1, 2 o 3 años a estas 12 personas? Y conviviendo en un mismo sitio. Durmiendo con ellos, comiendo con ellos, viajando con ellos. Y dándoles semejante responsabilidad. Interviniendo cada vez. ¿Se acuerdan cuando aquella vez que digo, ¿de qué hablabais durante el camino? Dijeron, estaban peleando quién de ellos tendría un lugar muy... A tu derecha, a tu izquierda. Sí. Entonces, era un pequeño episodio. ¿Cuántas veces habrá tenido que amonestarlos para que no buscaran su propia conveniencia o para que no pelearan entre ellos? Entonces, la corrección. Entonces, indica, hay que corregir, pero sin abusar de la autoridad y sin ser hipócritas. Y yo creo que añadirle a eso la oración siempre al Espíritu Santo para que sea Él hablando, porque uno fijo la mano. Sí. Versículo 44. Seguimos con Lucas 44. Por los frutos distinguís cada árbol. Para los fariseos y los escribas, una acción era buena cuando estaba de acuerdo con la ley. En cambio, Jesús la considera buena cuando sale de un corazón bueno. El corazón es la sede y fuente de los pensamientos, deseos y sentimientos, palabras y obras buenas o malas. Mateo 7, 21s. Siguientes. Entonces, las palabras y acciones que salen del hombre permiten reconocer el corazón del hombre, así como los frutos permiten reconocer la calidad y la especie de un árbol. Una zarza no trae manzanas, sino espinas. Versículo 45, siga. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro interior bueno. El malo saca lo malo de su tesoro malo, porque de todo lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra de Dios. Te alabamos. Sí. Es decir, aquí da criterio para conocer una persona, depende, hay que fijarse en los frutos, las obras, los comportamientos. Porque dice acá, de todo lo que rebosa el corazón, habla la boca. De la abundancia de lo que uno tiene en el corazón, uno habla. Si tú eres una persona muy mundana, lo que hablas de cosas de este mundo. Si tú estás muy orientado hacia el Señor, de repente hablas también de Él. De la abundancia de lo que tiene el corazón, uno normalmente suele hablar de esto. Para definir, para indicar. Cuando uno quiere calificar a una persona, mira cómo habla. Chistes flojos, insinuaciones, cosas por el estilo, lo que indica que su corazón es malo. Si en cambio uno habla edificando, construyendo, ayudando, es porque tiene un corazón bueno. El criterio para juzgar a una persona
es lo que habla, indica la abundancia de su corazón. Si habla cosas necias, eso tiene un corazón necio. Si tiene un corazón bien orientado, hablará cosas. Y por eso pedimos que el Señor nos cambie el corazón de piedra por corazón de carne, porque de alguna forma todos somos un corazón que se ha dejado contaminar, ¿no? Pero fíjense, son todo comparaciones. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro, ¿no? Entonces, aprovecha Jesús de la observación, de las cosas normales, para sacar enseñanzas muy provechosas. Lo más grande de la enseñanza, otra vez, en esta otra parábola también es que nos miremos a nosotros mismos, siempre a nosotros, somos nosotros, no buscar en el vecino el culpable por ahí. Entonces cuando hay una discusión uno debería ser el que dice en qué la embarré yo, no el otro, porque si no entonces volvemos a lo mismo. Es fácil decir es que el otro hizo, el otro dijo, el otro, y de ahí arrancan desde pequeñas cosas, arrancan problemas casi que terminan siendo irreconciliables. Es que usted fue el que dijo, pero es que yo fui el que interpreté. Entonces, frusca todos los días. Otra enseñanza es, uno tiene siempre que preguntarse, ¿de qué hablé todo el día yo? Del trabajo, de la vida, de la enfermedad, porque indica que tu corazón está dando vueltas solo alrededor de estas cosas. Si uno dice, no, yo también empecé el día orando y por la noche yo estuve también encomendando mi vida, mis cosas al Señor, lo que indica que hay una partecita de tu corazón que está ocupada por Dios. Hay gente que pasa de repente todo un día, esto no puede pasar a cada uno, todo un día detrás de cosas que no representan la prioridad en respecto al reino de Dios. Entonces, si uno por lo menos dedica algún momento de su vida, de su jornada a Dios, es porque también un 10% de su corazón pertenece a Dios. Y también aprender a cuidar la palabra, porque la palabra crea. Refleja lo que uno está refleja. por Entonces, dentro. si yo soy capaz de sacar una palabra fea, una palabra humillante, una palabra grosera, o una palabra que hace daño, o una palabra que ofende, sea de cualquier tono, pues evidentemente refleja lo que tienes por dentro. Eso muestra lo que soy. Sí. Entonces hay que cuidarlo y más bien pedirle al Espíritu Santo que le ayude a uno a cambiar eso que está, digamos, dañado en el corazón. Sí. Veamos esto. ¿Por qué me invocáis? ¿Por qué me invocáis, Señor, Señor, si no hacéis lo que os digo? El que acude a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a explicar a quién se parece. Aquí viene la parábola. Se parece a uno que iba a construir una casa, cavó, ahondó y colocó un cimiento sobre la roca. Vino una crecida, el caudal se estrelló contra la casa, pero no pudo sacudirla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha sin poner en práctica se parece a uno que construyó la casa sobre la tierra sin cimiento. Se estrelló el caudal y la casa se derrumbó. Y fue una ruina colosal. Palabra de Dios. Te la vamos. Famosísima esta parábola de la casa construida sobre cimientos sólidos y la casa construida sobre arena. ¿Qué nos dice? ¿Qué le dice a usted de esta parábola? La casa es la vida de uno, finalmente. Sí. Si yo construyo mi casa, mi vida, sobre cimientos sólidos, valores, principios, por supuesto anclada en una fe profunda en Dios, la esperanza en su reino, mi vida, por supuesto, estará más sólida. Si viene una prueba, una tempestad, enfermedades, pruebas difíciles, desempleo,
etcétera, mi casa no va Derrumbarse. a zozobrar, porque está muy bien cimentada. Si yo en cambio construyo mi vida de cada día sobre cosas que no son valores muy importantes para la vida, ¿no? Dinero, poder, tener, carrera, etcétera, ambiciones, por supuesto, tan pronto pierdo el puesto, o me enferme, o me llega cualquier otra calamidad, por supuesto todo se desmorona, ¿no? Que Esa es la tenemos casa. que poner en práctica lo que vimos en nuestra casa de nuestros padres y en eso apoyarnos Eso, a tener una buena guía y la educación, por eso- muy bien. Ahí Lo que está, acaba arranca de- de la educación que uno recibe en la casa. Lo que acabas de decir es esto mismo, Sí. el que escucha sin poner en práctica. Yo puedo escuchar y no poner en práctica y irme Aunque por el venga lado- de una familia muy buena, de una educación excelente, pero eché a perder tantas cosas y mi vida la construyo sobre otros fundamentos, fundaciones, sobre otros cimientos que los que recibí en mi casa. Y adicionalmente una cosa, y es que muchas veces nosotros oramos pidiéndole consejo a Dios, pero queriendo escuchar la respuesta que yo quiero y no la voluntad del Padre. Y por eso ahí dice, ¿por qué me invocáis Sí. si no hacéis lo que yo os digo? Que le dice, Entonces, Señor, 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 y de pronto uno se puede dar golpes de pecho, pero está esperando es la respuesta que yo quiero sí, y no la que el Padre dice. Y yo creo que ahí está, digamos, como algo que debemos pedir mucho y es saber escuchar las respuestas que Él tiene hacia nosotros. Y ahí, siguiendo con lo que tú dices, si mi cimiento está sobre la tierra y lo que estoy pidiendo es agua, y soy un árbol, y no tengo raíces para tomar el agua, pues el árbol se va a caer. sí. En estos días nos pasó, unas matas que teníamos estaban sembradas muy encima y se cayeron, Claro. porque no tenían raíz suficiente. Si nosotros no tenemos raíces, cimientos fuertes realmente en la fe, en la espiritualidad, llega la prueba, le pedimos al Señor, el Señor manda el agua y no hay raíces, entonces ¿cómo vas a tomar el agua? Las raíces son la fe, entonces hay que estar realmente conectados para poder Y no comprender. pretender que el momento que desfallece, que se desmorona todo, pedir, Señor, Señor, ¿cómo permitiste que yo perdiera la salud, el empleo y que perdiera todo lo que yo he construido? Sí, pero si tú edificaste tu casa sin mí, ¿cómo vas a pretender ahora que yo te saque, que te salve? Es Sí. que la roca es Dios, Sí. entonces si Uno yo no construí puede todo sin Él, tratar a Dios como si fuera un bombero. y tampoco Que pretende, cuando ya se cae el techo de Notre Dame, ahí sí, todos los parisinos pedían a Dios, Ujú. ¿no? Hasta los millonarios pedían a Dios, se acordaron que había un Dios Ujú. por encima. Muy tarde, porque no cuidaron, no hicieron mantenimiento permanente, Antes. porque esto te indica, la casa una vez construida sobre la roca, hay que darle mantenimiento permanente, de que las goteras sí, acaban de la con todo. pintura, porque todo esto. Entonces, el cimentar la casa indica darle mantenimiento permanente. Retiros espirituales, oración, lectura de la Sagrada Escritura. Eucaristía, La Eucaristía es mantenimiento, alimentar la palabra. la palabra. De modo que esto sí nos pega a todos. Ujú. Porque posiblemente hemos cimentado nuestra vida sobre buenos cimientos, ¿no? Pero el mantenimiento que le hacemos es muy esporádico. De vez en cuando nos acordamos de una oración o de un retiro espiritual o de una obra de caridad. Y pretendemos que el Señor, como bombero, intervenga para sacarnos de apuros cuando las cosas no van bien, ¿no? Aparte Cuando el pretendemos domingo. que haga nuestra voluntad. Y nosotros, es difícil, es muy difícil porque obviamente uno siempre quiere que todo salga como lo está pensando, pero comprender que es la voluntad de Dios y que esta es aún más perfecta que mi voluntad. Ayer hablábamos con un laico y Felipe Gómez contaba cómo alguien pedía una manzana, Señor, quiero una manzana, y el Señor no le daba la manzana. Pero una manzana, y el Señor le quería dar era las semillas para que sembrara el árbol de manzana. Y la persona simplemente no entendía lo que el Señor le quería dar y no lo aceptaba y decía, pero ¿por qué no me das lo que te pido?
pero el Señor estaba pensando en darle mucho más de lo que él pedía. Entonces es comprender que lo que el Señor te da es siempre para mayor bien, aunque sea dificilísimo de entender. Y mire la sabiduría. Jesús era un gran narrador de parábolas. Mire cómo él pinta. Vino una crecida. En este día estamos viendo lo que pasó en el Cauca. 38, ¿cuántas personas? Iban 32. 32 personas en una crecida. En la tierra se desmoronó, se vino abajo y se llevó un poco de viviendas. El Cauca, 32 personas, muchas. Dice, el caudal se estrelló contra la casa, pero no pudo sacudirla. En Armenia, cuando hubo el terremoto, en Pereira, en otras partes, se cayeron ante todas las casas que estaban hechas de bareque. Pero las casas bien construidas, yo fui una semana después del terremoto, Una semana antes y después. Y vi exactamente este fenómeno, ¿no? Todo en grandes olas. Pero había casas muy bien en pie, porque habían sido bien construidas. Hoy día nuestros arquitectos como engañan, meten materiales, hierro, etcétera, que no son adecuados, entonces las casas se ven abajo. Es literal, no solamente una idea. Sí, literal. Sí, literal. Y Jesús tuvo que haber sido espectador de crecidas y de derrumbes de casas, porque en ese tiempo, mucho más que... No, pues no había ninguna ley. Y fue una ruina colosal. La descripción es increíble. Cuando uno, mire, el expresidente de Perú, Alan García, ¿no? Estuvo exilado aquí en Bogotá unos años porque la dictadura de Perú no le permitía volver, ¿no? Como era líder del Partido Democrático, no sé cómo se llama. Trabajó, sudó, mandó ante todo su vida para terminar suicidándose. Fue una ruina colosal. Total. Sí. Trabajar toda una vida para terminar quitándose la vida, realmente es la ruina colosal. Perdió de vista que la vida de él era para poder dar cuenta a Dios. ¿Cuántas personas dependen al final de su vida? ¿Qué hice yo toda una vida para que se desmoronara, para que los hijos, los nietos acabaran con su fortuna, ¿no? Como sucede muchas veces, ¿no? Reunió tanto dinero para que se la malgastaran luego los propios hijos. Es cierto. Es una decepción inmensa para esta persona. Y esto puede pasar si uno no construye cada día para cimentar la casa. Muy bien. Pasemos al otro. Fíjense cuánta riqueza hay en estas parábolas. Estamos en la página. Sigue vino nuevo, odres 88. El nuevos. nuevo. Página 74-75. Del mismo tomo. ¿Quiere usted? ¿Es el 88? No, el 74. En la página 74 les digo también una parábola. Les digo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo. De otro modo, rompería el nuevo y el viejo no le iría el remiendo del nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice? Tengan en cuenta, todas las parábolas tienen que ver con el reino de Dios. Era la novedad absoluta. El reino de Dios es un regalo que Dios hizo a la humanidad. Dios quiere reinar en el mundo, humanizándolo, fraternizándolo, etc. Entonces, el vestido nuevo es el reino de Dios. El viejo era el Antiguo Testamento, era la ley, con sus ritos, con sus ayunos, etc. Dice, de otro modo, si uno quiere poner un parche A un vestido viejo. a un vestido viejo, se tira el vestido y se tira también el parche, por supuesto, ¿no? Es decir, si uno quiere arreglar lo antiguo con lo nuevo, no va. O lo Tiene que nuevo aceptar la o lo novedad. antiguo. La novedad absoluta era el reino de Dios. Dios,
envió a su Hijo para reinar el mundo, para enseñar cómo vivir la vida. Y si tú quieres, si ellos, la tentación de ellos, conservar el régimen de la ley, de la Torá, ¿no? Con sus prescripciones, con su cantidad de mandatos y normas, injertándolo en la buena noticia del reino de Dios, fracasa. Porque son dos regímenes muy diferentes. Uno, del temor de Dios, la ley. El que incumple la ley no se salva, según Moisés. Pero Jesús vino a ¿cómo se dice? A revolver. A cambiar todo. Sí, a dar un vuelco a Ellos todo. se funden en el amor, ¿no? En la imitación de Dios. Por lo tanto, no se pueden mezclar las dos A cosas. darnos un vestido nuevo. Eso, a darle un vestido nuevo. Criatura nueva, un vestido nuevo. A través del bautismo somos criaturas nuevas. Por lo tanto, leamos ahora el comentario. Les dijo también una parábola. Jesús ilustra ese mensaje con una parábola doble, como lo hizo con la parábola del tesoro y de la perla. Usa dos imágenes para ilustrar un solo mensaje. ¿De dónde sacó Jesús estas imágenes? Quizá Jesús, cuando vivía con María, su madre, la veía remendar la ropa de José. No con telas recién tejidas, sino con telas de ropa usada. Así aprendió que un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo termina por desgarrarlo y de agrandar el roto en vez de taparlo. Lo mismo sucede con el ayuno y otras prácticas religiosas de los fariseos. No se las puede mezclar con el mensaje de la nueva alianza, con el Evangelio, no porque sean malas, sino porque Jesús, el Mesías, trae una nueva manera de agradar a Dios, de dar culto a Dios, de lograr la salvación. Jesús no desautoriza a Juan el Bautista, les da a entender que entre las hipocresías de los fariseos y la devoción de Juan el Bautista hay un abismo. Sí, porque le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan y los tuyos no? Fue el punto de partida, ¿no? Sí, sí, Él sí. explica que no se puede utilizar los mandatos del Antiguo Testamento injertándolos en el vestido nuevo que es el reino de Dios, la buena noticia. Hay que olvidarse prácticamente, ¿no? Aunque Jesús dijo, ni una jota se va a perder de la ley de ley Moisés. antigua, ¿no? ¿Te acuerdas que lo hemos leído? Sí. De acuerdo. Queda en pie los 10 mandamientos, por supuesto, queda en pie la estructura básica del Antiguo Testamento, pero ya con la nueva, la buena nueva del reino de Dios cambia totalmente la mentalidad de todo. Por tanto, no desautoriza a Juan el Bautista, que no conocía la buena noticia, pero afirma que hay otra forma de actuar con el advenimiento del reino de Dios. Llegamos a la segunda parte porque de repente completamos. Nadie echa poco vino nuevo. Tampoco. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino nuevo reventaría los pellejos. El vino se derramaría y los pellejos se perderían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Obviamente trae costumbre de este tiempo. Se guardaba el vino en odres de cuero, de piel, los cuales se agrietan fácilmente, ¿no? Un vino recién fermentado revienta el pellejo. El pellejo, ok. En cambio, por lo tanto, no hay que poner vino nuevo en pellejos viejos, ¿no? Porque es algo- Lo revienta. ¿Qué trae esto? Hay personas que quieren, sí, personas, uno mismo, sacar, sí, conservar lo bueno de una tradición, digamos, religiosa, de una práctica religiosa. Y también combinándola con las nuevas prácticas. Pensemos lo que pasó con el Concilio Vaticano II. Trajo, por supuesto, una novedad absoluta, ¿no? Documentos, constitución, etcétera, que daban un norte a la Iglesia. Pero hubo personas conservadoras que no querían renunciar a muchas cosas
tipo la Galat, ¿no? La misa del Concilio Tridentino todavía, el latín, los vestimentos, etc. Es decir, después del Concilio Vaticano II, con la reforma de la liturgia, todo en el idioma del propio pueblo, con Mirando al pueblo. racionalizando muchas cosas, quitando muchas, ¿no? Hay gente que quería continuar con la vieja tradición de la liturgia del Concilio de Trento, y en vez que acatar ya la novedad que traía el concilio. Entonces, hay conservadores y progresistas, ¿no? Los unos apegados al pasado y los otros descartando todo el pasado, tampoco se puede decirlo, ¿no? Para conservar la novedad. Esto nos pasa a nosotros también. Del mensaje de Cristo aceptamos lo que nos conviene muchas veces, o de la iglesia, digamos, de las Enseñanzas de la iglesia. enseñanzas de la iglesia. Aceptamos las que nos convienen y nos quedamos más bien con otras que poco valor agregan, ¿no? Y la tentación es siempre esta. Estamos muy acostumbrados a acomodar la fe a lo que nosotros creemos, a que cada quien crea lo que quiera, que cada quien... Sí. Y resulta que hay una sola forma de vivir la vida nueva. No puede haber, o es vida nueva, o es hombre viejo, o es hombre nuevo, o es vida vieja, o es vida nueva. Lo mismo que dice acá. Sí. Entonces, si estamos viviendo la vida nueva, si estamos viviendo en el reino de Dios, aceptando la buena nueva, definitivamente tiene que ser radical, o sea, no, el Señor en eso invita a ser radical, no a estar aquí un pedacito y allá otro, porque no ¿A va a quién le funcionar. dirigiría esta parábola? Muy importante, a los fariseos y a los saduceos, etc., a los sacerdotes, los cuales estaban tan obstinados en retener toda la legislación de Moisés y no aceptaban la novedad del reino de Dios que predicaba Jesús, el amor, el perdón, la caridad, el servicio, ¿no? Y cada uno por dentro tiene un pequeño fariseo, un pequeño conservador que quiere, no, a mí me conviene hacer esto porque... Y de repente la iglesia va caminando con... Mire, cuánta oposición tiene el actual pontífice, Papa Francisco, porque hay gente que piensa que es demasiado literal, demasiado dado, ¿no? Porque piensan, el Papa, por ejemplo, Benedicto era mucho más conservador y no lo era. Es una mentalidad que Jesús la condena. Uno tiene que vestir, aceptar el nuevo vestido del reino de Dios. Y el vino nuevo, acuérdense que el vino nuevo es el vino que da alegría. En la boda de Caná, Jesús llenó 600 recipientes de vino nuevo, que dio alegría y euforia a esta boda, ¿no? Porque el agua vieja del Antiguo Testamento ya no servía. ¿Se acuerdan cuando transformó el agua de las vidas, ¿no? El agua que representaba las costumbres del Antiguo Testamento, las convirtió en el vino nuevo, que salvó la situación de esta pareja de esposos, porque tengan en cuenta que la boda duraba 7 días. Si al segundo día ya, claro, si al segundo día ya faltó vino, y María, que era una ama de casa, se dio cuenta que estaba en graves aprietos, ¿no? Y Jesús fue sobreabundante. Imagínense, 6 grandes recipientes de agua que servían para las abluciones, lo convirtió en vino nuevo. Por lo tanto, los que querían quedarse con el vino viejo, se acabó rápido, ¿no? Y fuera de eso, el vino nuevo. El vino nuevo era exquisito, la de mejor primera calidad que decía calidad. Chef. Para el final del... ¿Qué nos afecta a nosotros? Traigamos esto a nosotros. ¿Qué nos dice? Nosotros estamos muy apegados a la vida vieja, a nuestra forma de hacer, es que yo ya soy viejo, loro viejo no aprende a hablar, mis propias devociones. De piedad, mandar a recoger muchas veces, pero queremos conservar. Pero otras cosas que nos pide la iglesia, de compromiso, de una iglesia en salida, digo, no, esto ir a evangelizar. Eso lo dejo al Papa Francisco, no me lo adapto a mí. Exactamente. Papa Francisco continuamente nos da lecciones de vino nuevo y de un vestido nuevo. Ir a las cárceles, ir a los hospitales, ir a los sitios donde hay gente desfavorecida. Sí, a las cárceles. Acompañar
al enfermo, al pobre, a tantas personas, pero es que en la misma familia estoy segura que hay gente que lo necesita a uno y que estaría listo para escuchar, no todos, pero puede que sí. Está dirigido a nosotros, Por totalmente. supuesto, totalmente. Me deja totalmente maravillado el gesto del Papa Francisco cuando coge a los políticos, les besa los pies Así, esto es, para buscar Tres generales. la conciliación sí, y de los bandos de opuestos. los bandos opuestos y buscar la paz Sí. entre esos vecinos. Es un gesto que solamente Jesús hacía. Sí, no, pues, imagínate. Él con un problema que tiene en la espalda, ¿no? Tiene un problema que le duele, porque no es que cuando camina se le nota, debe estar doliendo, porque es, ¿cómo se llama? ¿Escoliosis? No sé. No, No es algo sé. así. No sé qué es. Agacharse y besar los pies, volverse a levantar y agacharse otra vez, representa un esfuerzo grande, un acto de humildad inmensa, ¿no? No, pues nunca un Dejar papa había de besado los pies eso. de nadie. No. A un par de Pasaba la políticos. tierra cuando bajaban del avión, hasta ahí sí. Hasta ahí sí, Hasta ahí. pero la tierra, pero una persona, eso es, Entonces, este es el eso vestido es el nuevo. lavado de los pies de hoy en día. Pues, Sí. valga la... Sí. Valga la Él lo hizo comparación. con los 12 presos en la cárcel de Velletri, cerca de Roma, ¿no? Donde había musulmanes, había árabes, había de todo, ¿no? Sí, Lavó los pies. Entonces, esto es el Se vino volvió nuevo. servidor de todo, sí. exactamente. ¿Cuál es el mensaje? No podemos, Aceptar el mensaje a pedazos. sí, apegarnos tanto a las cosas viejas y querer combinar lo viejo, que es más cómodo, muy fácil, con lo nuevo que nos me exige el Evangelio y la Iglesia. Sí. Es un poco de conveniencia, ¿no? A mí me gusta esto, déjeme que lo haga, A mi no manera. me imponga cosas nuevas, ¿no? Dirán. Sí. Y no son solamente las personas ancianas que piensan así, también personas relativamente No. jóvenes. Yo aquí tengo que dar, digamos, como un testimonio, es que cuando yo me separo, yo sigo comulgando. Y cuando me decían que eso no se podía, yo decía, ¿por qué? Yo no estoy haciendo nada malo. Ya después cuando entiendo por qué se hizo, y pues por eso mismo pues obviamente busco la nulidad, y duró mucho tiempo sin poder comulgar, comienzo a tener una sed además de la comunión muy alta, y empiezo a ofrecer esa necesidad de comulgar, Claro. y saber ya más consciente de que no se puede. Y ahora me encuentro con mucha gente en donde yo me veo reflejada cuando yo decía, ¿y por qué no? Y digamos que yo trato de explicarle desde mis palabras, y al final Ujú. digo, Dios, tienes que darle todo el entendimiento, porque pues yo duré mucho tiempo en esa misma ceguera, pero yo estaba tratando de acomodar tu manera. mi creencia a mi manera, Ujú. y no, digamos, Aceptar. buscar el camino que fue difícil mientras encontré Sí. la nulidad y demás. Y ya poder, y obviamente el momento cuando volví a comulgar para mí fue mi primera comunión nuevamente, porque entendía primero el sacramento y además duré mucho tiempo sin poder hacerlo. Pero es algo, y yo digo, ¿en cuántas cosas más Sí. estoy acomodando mi criterio Sí. a lo que realmente es lo que me manda Jesús? Es muy Pensemos, difícil. Jesús con los Que no- apóstoles apegados a la tradición de los pasados, de los antepasados, de sus padres, aceptar el nuevo modelo de Jesús, el nuevo mensaje de Jesús, de liberación, ¿no? Tuvo que haber sido muy difícil, ¿no? Por lo tanto, aquí toca este tema que es bastante delicado, ¿no? Sí. Querer acomodar tradición y práctica de piedad al nuevo estilo del Evangelio, que quiere novedad absoluta, ¿no? Confianza en Dios, venderlo todo, negarse, tomar la cruz cada día, etc. Era un lenguaje totalmente nuevo para los apóstoles. Claro. ¿Cómo resistirían ellos
mucho más los fariseos, los sumos sacerdotes, los saduceos, ¿no? Y nosotros Y que los lo hemos escribas. escuchado toda la vida, Sí, todavía estamos en muchos casos en el punto cero y nos falta empezar a dar todos los pasos de cimientos, de todo, porque estamos lejos de poder sí. tener ese odre nuevo Sí. en cada una de nuestras En cada vidas. una. Y esa es la no, porque invitación. muchos no lo conocen. Por tanto, Claro, ¿cuál es claro. el vino nuevo? ¿Cuál es el vestido nuevo que yo necesito adquirir? Si no leen la Sagrada Escritura y no se empapan de lo que es Claro. la cultura del reino de Dios, nunca lo harán. ¿No? Dicen, a mí me va bien así, yo me voy a salvar así. ¿Quién te lo garantiza? Jesús vino a traer una novedad absoluta. Tú tienes que hacerte a ella, no seguir con lo que... Con mi propio criterio. Sí. Lo dijiste tú, querer acomodar, y lo dijiste tú, la aceptación. Las dos cosas están unidas en nosotros. Nosotros somos los que queremos acomodar a nuestra mejor conveniencia, a nuestra mejor, entre comillas, calidad de vida, según lo entendemos. Y resulta que el camino es mucho más fácil a la larga. Exactamente, Sí. somos muy complicados. Bueno, pasamos a la página 183. Pero creo que ya nos toca para la Sí, próxima. ¿de verdad? Sí, Uy, se nos pasó rápido. Se nos Bueno, pasó rápido. Es página 180. Arrancamos en la página 183 Sí, para la ¿tomo? próxima. 2. presta ese paquete para que yo me la O señale. sea, el próximo sí es el tomo 2. Tomo 2 y tomo 1, traigan los dos. Ah, bueno. Entonces, en conclusión, no podemos seguir viviendo a medias nuestra fe. Esa es otra invitación. No puede ser un pedacito sí y un pedacito a mi manera. Y Ni agradece- todas las formas son válidas. Y agradecer a Dios que nos da un vestido nuevo y vino exquisito, Sí. el vino nuevo, la Eucaristía, la Sagrada Escritura, todo lo que nos da es para disfrutar, de no pretender conservar lo viejo, ¿no? Para ir estando en ambas cosas. Exactamente, muy bien. Una oración, bien, luego Patricia, una oración conclusiva. Y rezamos luego el Padre Nuestro todos juntos. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, gracias por todas las enseñanzas que nos has dado, porque nos has mostrado el sentimiento de tu corazón por medio de estas parábolas que hemos estudiado hoy. Danos tu espíritu, Señor, para que podamos colocarlas en práctica, para que en nuestro día a día esté siempre presente tu palabra en todas nuestras acciones y obras. Te lo pedimos, Señor. Amén. Padre Padre nuestro, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Emilio, sí la tengo.